Bueno, jóvenes, nuevamente juntos, estamos en la clase de mecánica de suelo 2. Vamos a tener un capítulo importante y entonces hay que prestar mucha atención. ¿Y por qué es importante? Porque todos los capítulos que vienen pues dependen de esto. Entonces, si usted no entiende bien lo que estamos hablando el día de hoy, va a tener dificultades pues en todo el curso. Entonces, lo que queremos todos es que no haya ninguna dificultad. A prestar atención y a preguntar pues si es que hay algo que no se ve. Estamos grabando. Está todo bien. Lo primero que tenemos que recordar es la densidad del agua. La densidad del agua es un bien escaso, ¿no? Como todos sabemos, es un bien escaso y, y se pronostica que dentro de poco tiempo puede haber una guerra por el agua. A los países les va a faltar agua y entonces los que tengan agua, como el caso de Perú, que tiene su río Amazonas, pero ahí varios van a querer agarrarse, ¿no? Ecuador, Colombia, todos van a querer ser dueños del Amazonas. O Estados Unidos va a declarar que ese es el agua del mundo, así que todo el mundo puede sacar agua de ahí. Bueno, no lo sé. La cosa es que es un bien escaso. Eso hay que tenerlo presente porque al agua hay que cuidarla si queremos que no haya problemas más adelante. ¿Qué cosa significa cuidarla? Que dice, bueno, cuidarla significa pues que hay que consumir solo lo necesario y que no hay que desperdiciarla, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues que hay que cuidarla con celo para que nadie la contamine, ¿ya? Porque tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, sobre todo ustedes que van a tener sus hijos y, bueno, no quisieran ustedes pues que no tengan agua esas generaciones futuras, ¿no? Ya. Esta agua que es tan preciada y tan valorada ahora más que nunca y que sin ella no podemos vivir, tiene varios valores en su peso específico. Y cuando digo varios valores me refiero a que si bien todos creo que conocemos que en forma natural podemos decir que el peso específico del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, como está figurando acá, 1 gramo sobre centímetro cúbico, es el valor más usado, 1 gramo sobre centímetro cúbico. También podemos decir que es 1 tonelada por metro cúbico, o sea que también es el valor de 1, o podemos decir que es 1 kilogramo por litro, también podemos decir que es 1 kilogramo por litro. Entonces, por eso es que normalmente la gente dice, ¿cuál es el peso específico del agua? 1. Bueno, primero que no debería no debería decir 1, porque siempre hay que decir las unidades. Será 1 tonelada por metro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, 1 kilogramo por litro. Normalmente, mucha gente también trabaja con este valor, que sería, pues, profesor, que les digo, 1000 kilogramos por metro cúbico. Esos son los valores más usuales. Sin embargo, no se trabaja con ese 1 que estamos acostumbrados a trabajar nosotros los peruanos. En el sistema internacional, cuando viajamos al extranjero a hacer un posgrado o a hacer, pues, o sea, una maestría, un doctorado, o en todo caso, simplemente una conferencia, los valores que utilizan en el mundo en las conferencias, en los diplomados, con los valores que están de blanco ahí, 9.81 kilonewton por metro cúbico o 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, estos valores tienen que tenerlos ustedes presentes. Ni siquiera digo que lo sepan de memoria, sino que los tengan presentes, que hay varios valores dependiendo de las unidades con las cuales estemos trabajando. Eso hay que tenerlo presente. De modo que pues, el valor lo pueden buscar en la computadora, en su teléfono, pues ahí pueden averiguar. Pero el concepto es ese, ¿ya? Que depende de las unidades de ese valor. Ahora, le contaba yo a sus compañeros que si esto representa la superficie del suelo,
suelo. Y lo estoy poniendo ahí. Aquí está la superficie del suelo. Entonces, si nos ubicamos a una profundidad H, estamos en este punto, entonces, ¿cuál es la presión que hay en este punto? Pues usted dirá, profesor, la presión en este punto va a depender de todo lo que esté encima de ese punto. Va a depender de todo lo que esté encima de ese punto, o sea, del peso de todo lo que esté arriba de ese punto. Y nosotros sabemos que tanto en líquidos como en sólidos, el peso, la presión que ejerce esa columna, se dice haciendo que la presión en este punto es el peso específico del suelo por la altura. Igualito que cuando trabajamos con agua, el peso específico del agua por la altura. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener presente. De todas maneras, siempre es bueno discutir un poco, conversar un poco con ustedes. Entonces les decía que este punto lo podría representar como un área que tiene diferencial de X y diferencial de Y. Este punto puedo decir que tiene un área diferencial de X y diferencial de Y. Y una profundidad, digamos, H. Una profundidad H. Entonces le pregunto yo, ¿cuál sería el peso de todo ese suelo que estoy escribiendo? Estoy tratando de describir cuál sería el peso de esto. Bueno, profesor, si usted me pregunta que este punto tiene dimensiones diferencial de X, diferencial de Y, y que la altura es H, ¿cuál sería el peso de esta columna? Bueno, yo sé que el peso específico de este suelo, de esto que está en el paralelepípedo, sería peso sobre volumen. Y que la presión aquí en la base, en el fondo, está de un amarillo ocre, la presión sería peso sobre área. Entonces, este peso, acá también aparece peso, acá peso, este peso es peso específico por volumen. Entonces arriba puedo poner peso específico por volumen. ¿Y cuál sería el área? Profesor, el área sería dx por di. El área sería dx por di. ¿Y el volumen qué sería? Pues el volumen sería pues dx por di y por h. Entonces, como este es dx por di por h, el dx por di y el dx por di de abajo se cancelan y queda que la presión en el punto, en el fondo, sería el peso específico por la altura. No sé si con lo poco que hemos conversado, el amigo Basilio ha entendido o no. Basilio, lo Sí, estoy... ingeniero. Sí, ingeniero. Perdón, sí, dígame. Sí, sí le he entendido lo que está explicando sobre la presión que hay en ese punto. Ok, lo felicito por haber entendido, pero en el caso de que alguien dude o no se acuerde, no me haya entendido, lo único que he dicho es que si tengo la superficie de un suelo y me introduzco dentro del suelo a una profundidad H, ¿cuál es la presión aquí? Es el peso específico del suelo por su altura, simplemente. Ahora, como venía explicando, la presión en este punto se debe al peso de todo lo que esté encima de ese punto. Pues si ese suelo está seco, pues la presión se debe al peso de ese suelo seco, de las piedritas, de los granos que forman el suelo. Pero si es que además ese suelo estaría saturado, o sea, los vacíos estarían con agua, pues la presión sería el peso debido a la presión debida a los sólidos más la presión debida al agua. O sea, habrían, digamos, dos presiones que considerar o dos pesos. El peso genera pues presión. Entonces le digo yo, si el suelo está seco,
la presión está referida solamente al peso de los granos. Pero si este suelo está saturado, o sea, tiene agua, pues ya no solamente sería, no sería el peso de los granos, sino también sería el peso del agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que el suelo puede estar seco, puede estar húmedo, o puede estar semisaturado, o sea, el suelo puede estar seco, o sea que no tiene agua, puede estar saturado, o sea que todos los poros están llenos de agua, o puede estar semisaturado, porque tiene algunos huequitos con agua, algunos poros con agua y bueno, algunos los tiene sin agua. Por ejemplo, si esta es una casita, un edificio, entonces aquí me marcan una línea que es el nivel freático, de todo lo que está debajo del nivel freático, como este suelo que está expresado acá, sería un suelo saturado, porque como está debajo del nivel freático, todo está lleno de agua, entonces este suelo tiene todos los poros llenos de agua. Pero si el suelo está arriba de la línea, arriba de la napa freática, lo más probable es que este suelo esté húmedo. O sea, que tenga vacíos que están con aire, pero hay vacíos que están con agua, semisaturado. Y seguramente si hubiera jalado de aquí una parte del suelo que está referida a una muestra del suelo de la superficie, probablemente sea suelo seco. Profesor, ¿por qué dice que probablemente esté seco aquí en la superficie? Aquí más abajito podrá probablemente semisaturado por encima de la napa freática y que por debajo está saturado. Bueno, mira, depende de la situación. Por eso en el estudio real de suelos, su razonamiento es el que va a mandar, ese razonamiento que ha cultivado durante toda su vida, que se llama sentido común. Le pregunto al amigo Basilio nuevamente, si usted tiene arena, un suelo arenoso, y echa un balde de agua sobre ese suelo arenoso, ¿usted cree que se forme charco o cree que el agua se infiltrará rápidamente? ¿Qué cree que va a pasar? Se filtra el agua en todo caso, ingeniero. Claro, pues todos tenemos la experiencia de que si hacíamos un balde de agua sobre el suelo, el arenoso, el agua se va a infiltrar rápidamente, porque el suelo arenoso no es capaz de retener el agua, no tiene esa capacidad. Entonces, si fuera arena, lo más probable es que en la superficie esté seco. Si hay un clima soleado y es arena, pues la superficie lo más probable es que esté seca. Pero si no fuera arena y fuera arcilla, usted, o suelo fino en general, como el suelo fino tiene, como su nombre lo dice, granos finos, entonces los espacios que hay entre grano y grano son muy pequeños. Entonces cuando usted vacía el agua sobre un suelo fino, el agua no es capaz de infiltrarse rápidamente, sino se forma un charco y pasa bastante tiempo para que el agua se infiltre. Lo que es más, como demora, el viento se lleva las moléculas de agua, o sea, el charco se forma y muchas moléculas se van con el viento. Y bueno, y algunas se infiltran porque pues, el suelo fino no deja pasar el agua. En el caso de la arcilla, pues deja pasar algo, o sea, se forma un charco, pero al cabo después de 1 hora, 2 horas, un poco más, se infiltra el agua. También en el caso de la arcilla demora muchísimo más que el agua pueda penetrar. Entonces, si es arcilla, lo más probable es que, aunque sea la superficie, el suelo esté, digamos, húmedo, sería lo normal.
la arcilla, el limo en forma natural, digamos, siempre tiene humedad, o sea, los vacíos siempre tienen algo de agua, de repente algo de aire, pero está seco en la superficie. Eso habría que considerarlo para cuando estemos haciendo un trabajo en la naturaleza, pues en el sitio real. Ahora les indicaba, y lo remarco porque tiene que quedar claro para toda la vida, porque ya le dije que este tema lo vamos a utilizar siempre. La presión en un punto, en este punto naranja, se debe al peso de lo que está arriba. Y si el peso de lo de arriba son solamente granos, pues se deberá ese peso a la presión. Pero si ese suelo, aparte de los granos, que es obvio, tiene agua, pues también el peso del agua va a intervenir en la presión aquí. Puedo hablar más, pero creo que es más que suficiente. Entonces vamos a suponer que en general el suelo está saturado, que es lo peor que puede ocurrir. Que esté saturado. Y profesor, ¿por qué es lo peor? Bueno, es lo peor, pues para nosotros los ingenieros, lo peor que puede ocurrir es que esté saturado, o que sea un suelo que esté en un clima donde llueve mucho, entonces el agua se va a infiltrar y vamos a tener un suelo saturado siempre. Nosotros sabemos que si el suelo está saturado, es lo mismo que decir que el suelo está lubricado. Esto es que el suelo está, entre las partículas, el rozamiento ha disminuido. Entonces es fácil que se reacomoden, entonces el suelo se deforma. Le pongo yo una carga y el suelo se deforma, entonces eso para mí es un problema. ¿Ya? Pero bueno, le decía que a la presión que tiene un suelo saturado se le llama presión total. Cuando el suelo está saturado, hay una presión total. Y esa presión total se debe al peso de las partículas más el peso del agua. Por eso acá al final dice presión total, como estaba viendo, dice presión total, sigma, es igual a la presión intergranular o de granos, que se llama presión efectiva, y lleva un apóstrofe. O sea, la presión total se debe a la presión, al peso de las partículas, por eso se llama presión intergranular, más U, que es la presión del agua. O sea, en general, cualquier suelo, en un punto determinado cualquiera, va a tener una presión, y esa presión va a depender de lo que pesen los granos y va a depender de lo que pese el agua que está ahí. Y una se representa con sigma prima y la otra con U. Ahora, si usted despeja sigma prima, que es lo más importante, sigma prima despeje, que está acá arriba, sigma prima acá arriba, va a ser igual a la presión total, sigma, menos la presión del agua. Ahí está. Bueno, es lo mismo, profesor, si le entiendo. La presión se debe al peso, el peso de los granos y el peso del agua. Entonces, tiene dos componentes. Ahora, la presión, he dicho que se debe a los granos, se llama presión efectiva o también presión intergranular. Y la presión del agua, se llama así como dice su nombre, presión del agua, también dicen presión neutra, también le dicen presión neutra. También le dicen presión intersticial, también. También le dicen presión de poro. La misma cosa, presión de poro, presión intersticial, presión de agua, presión neutra, es lo mismo. Y bueno, hay algunos nombres como usted los está escuchando. Y de esta fórmula última puedo llegar a esta fórmula primera, que la presión efectiva es la presión total menos la presión del agua. Y la presión en general, no solamente la neutra, sino cualquier presión, en cualquier material, es el peso específico del material por su altura. Tengo un líquido como el agua, pues debajo del agua hay una presión,
en algún punto debajo del agua de una presión, es el peso específico por su altura. Si fuera aceite, en una piscina de aceite, debajo de ese aceite hay un punto cualquiera y la presión va a ser el peso específico del aceite por su altura. Para ponerlo un poco más entusiasta, si tengo una piscina pues llena de cerveza, en un punto debajo de esa piscina va a haber una presión que es el peso específico de la cerveza por la altura o por la distancia que hay entre el punto y la superficie. Quisiera plasmar esto de una manera mejor y qué mejor que hacer ejemplos numéricos, ¿no? Eso es lo mejor. Vuelvo a insistir que deben de comprender este capítulo pues de la mejor manera porque el próximo capítulo también tengo que hablar de esto y el próximo capítulo también tengo que hablar de esto y pues, para que lo puedan entender tendrían que entender esto primero. A ver, profesor, ¿cómo sella la presión total? Bueno, mira, para comenzar hay tres estratos. Primero interpretando. Un primer estrato de 10 metros, otro estrato de 10 metros, otro estrato de 10 metros. Entonces, hay niveles, ¿no? Un nivel superficial, un nivel A, un nivel B y un nivel C. Y quieren que haya todas las presiones. Aquí del peso específico del primer estrato, sería un peso específico seco. Ojo lo que estoy diciendo, este sería un peso específico seco. En cambio, estos dos pesos específicos son pesos específicos saturados, a pesar de que no lo dice, es saturado. Porque yo me doy cuenta que acá hay tres rayitas que me indican que el nivel freático está acá. Si el nivel freático está acá, pues todo lo que esté acá abajo estará saturado. Entonces, aunque no lo diga, yo ya supongo que estos son pesos específicos saturados, del suelo saturado, del suelo saturado. Y supongo que de aquí para arriba el suelo está seco. Y profesor, ¿cómo sabe que el suelo está seco? Algún alumno dirá, profesor, porque el peso específico está acá. Bueno, sí, el peso específico, perdón, el nivel freático está acá. Entonces significa que el agua comienza aquí y va para abajo. Sí, pero puede ser que el nivel freático esté acá y el agua suba por capilaridad. Ustedes saben que el agua puede subir por capilaridad. Algún alumno dirá, profesor, no, no, en este caso no sería porque como es arena gruesa, el agua no va a poder subir por capilaridad. El agua puede subir siempre y cuando sea un suelo fino, siempre y cuando los granos los vacíos, mejor dicho, sean muy pequeños. ¿Qué es lo que se da cuando el suelo es fino? Por ejemplo, una arena fina, los vacíos están intercomunicados y esos espacios son muy pequeños, entonces funcionan como un capilar. Se da el fenómeno de capilaridad. Muchos de ustedes, pues, cuando han visitado alguna casa o de repente en la suya propia, notan que las paredes tienen humedad, ¿no? Hay unas marcas ahí de humedad. Las marcas de humedad se dan pues porque el suelo tiene humedad, tiene agua, y esa agua trepa por las paredes por capilaridad, trepa por capilaridad. ¿Por qué? Porque el concreto o el ladrillo de lo que es techo el muro tiene granos, está formada por granos muy finos, pero dejan espacios vacíos que funcionan como capilares y por ahí se sube el agua. Pero en este caso no va a ocurrir eso, porque esta es arena gruesa. Tendría que ser esto una arena fina, o tendría que ser un limo, o tendría que ser una arcilla, para que el agua pueda subir. Si el agua puede subir, me va a saturar este primer estrato. En este caso no va a ocurrir porque es arena gruesa. Es lo que quiero que tengan presente, sobre todo, pues, como les decía yo, en el análisis de una futura construcción. Usted mismo va a tener que considerar que el agua puede subir por capilaridad y buscará usted la forma de que eso no ocurra. Bueno, entonces en este caso, esto está completamente seco porque el agua no sube, arena gruesa.
¿Cómo se calcula la presión? Por ejemplo, en el punto A. Profesor, como usted lo ha dicho, peso específico por altura. Como es 1.5, pues 1.5 por 10, profe, 15. Es este 15 que está aquí. Este 15 que está aquí se debe, pues, al peso específico por altura. 15. ¿Cuál sería la presión en el punto que sigue? Porque la presión en el punto que sigue, estamos en el nivel B, sería la anterior 15, el anterior, la presión que ya teníamos 15, más lo que puede aportar este segundo estrato. Pues el segundo estrato aporta 1.7 por 10, o sea, aporta 17, y 15, 32. Y ahí sale este 32. Profesor, ¿y cómo llego a 48? Bueno, ya tienes 32 debido al peso de todo lo que está encima. 32 del peso, se debe al peso de todo lo que está encima. Y bueno, ahora a 32 habría que agregarle la altura 10 por 1.6, que es el peso específico, sería pues más 16. 32 más 16, 48, sale este punto de acá. Estas presiones, que son diferentes en cada nivel, las he sacado simplemente por el aporte que hace cada uno de los estratos con el peso específico. 1.5 por 10, 15. 15 más 10 por 1 más 17, 32. Entonces a 32 le sumo 10 por 1.6, 16, 48. Y si esa es lo que es la presión total, que se debe a los pesos específicos de cada estrato. Pero en la parte de la presión del agua, pues acá presión es cero porque no hay agua, estamos en la superficie, no hay agua. Pero aquí, profesor, también es cero porque acá arriba no hay agua, la presión es cero. La presión aquí sí sería el peso específico del agua, que es 1 por 10, profesor, 1 por 10 es 10, claro. Ahora que ya tengo 10, ¿cuánto tengo acá abajo, profesor? El 10 que ya tengo, más el peso específico del agua, porque estamos hablando de presión del agua, por la altura 10, 1 por 10, 10. Más el 10 que tengo, pues 20. Entonces tengo la primera y la última columna, y decimos que la presión efectiva es la resta de la presión total menos la presión del agua, o sea, 0 menos 0, 0, 15 menos 0, 15, 32 menos 10, 22, y 48 menos 20, 28. Esta naranja se llama la presión efectiva o la presión debida a los granos solamente. Entonces, pues está 0, 15, 22, 28. Y bueno, se puede dibujar acá. Se ponen los valores. 15, 32, 48. Sale pues una especie de triángulo. La presión del agua 0, 10, 20. Y bueno, el resultado de la resta de 15 menos 0 es 15. 32 menos 22, 10. Y 48 menos 20, 28. No sé si alguien tiene alguna objeción sobre lo que acabo de comentar. Y dice Yair Alexander. Todo bastante claro, ingeniero. Qué bueno. Esa es una buena noticia para mí. Y espero que toda la clase se mantenga esa calificación, ¿no? He entendido todo claro. Sí, muy bien. Vamos a ver si sigue así. Bueno, el resumen es que hay una presión que se llama total, hay otra presión que se llama de poro o de agua o neutra,
bueno, hay otra que se llama presión efectiva, que es la que más nos interesa. Aquí tengo un problema y insistiendo una vez más con mi amigo Basilio, saca tu calculadora para ver me das unos cálculos y voy a hacer algunas preguntas. El peso específico, bueno, acá hay dos estratos nada más. El primer estrato, ¿cuál es su peso específico? 16.5. Y del segundo estrato, 19.25. pero habría que notar que un suelo tasa seco, no Y lo dice, el otro está saturado. exacto. Y nos damos cuenta de eso primero por las líneas que están acá, por las tres líneas que me dicen que el nivel freático está acá. Y de lo otro que me doy cuenta que no me dicen, pero en consecuencia de lo que venimos explicando, vamos a suponer que el suelo de acá está seco, o sea que es una arena gruesa. Debería decir aquí arena gruesa, no lo dice, debería decir arena gruesa. Para hacer esto, para colocar esos resultados que acaba de notar usted, que me los acaba de mencionar, en la vida real pues ha habido que hacer un sondaje. ¿Qué significa hacer un sondaje? Hacer un sondaje sería pues ya no hacer una excavación, sino meter un tubo, porque como usted comprenderá, 6 metros y 13 metros, estamos hablando de 19 metros para abajo. Escucha que 19 metros para abajo no podría ser pues no podría ser una calicata, ¿no? Entonces habría que hacer un sondaje. ¿Qué cosa es hacer un sondaje? Pues introducir una sonda. ¿Qué es una sonda? Es un tubo. Se introduce un tubo, digamos, 1 metro, y se saca. Se abre el tubo, porque es un tubo especial que se puede abrir, y saca las muestras del primer metro. Una vez que saca las muestras del primer metro, pues lo cierra y vuelve a meter el tubo, pero 1 metro más abajo. Y después saca, y abre el tubo y saca las muestras. Y así sucesivamente va haciendo esta operación hasta que se ha introducido el tubo, pues 20 metros. Y se ha ido sacando muestras. En función de las muestras que se van sacando, se calcula el peso específico, y también se averigua pues dónde comienza el nivel freático. Se ve pues que esta parte está seca y que esta parte está saturada. Eso se hace con una exploración de sonda, un sondaje. Ya. Pero bueno, ya estamos en el problema, que es lo que queríamos tener, y está el problema. Entonces, cuando a la presión total, ¿cómo sale este 99 que estoy colocando yo ahí? Estimado amigo Basilio, ¿cómo sale este 99? Sería la pregunta. Sí, ingeniero, sería el peso específico de la arena 16.5 por 6, que es la altura. Exactamente, ahí saldría 99. ¿Y cómo llego al 339.25? Pues yo le digo, sería el 99 que ya tiene, más lo que va a aportar este segundo estrato, o sea, sería 99 más 13 por 19.25. Si usted lo hace, debe verificar que sale 339.25. ¿Está bien? ¿Está bien? Pregunto. Hola. Basilio, ¿está bien? Sí, ingeniero, sí está bien, porque sale 250.25 más 99 me da 349.25. Ok. Esto también se llama la presión total. La presión del agua
que también se calcula fácilmente porque el peso específico es 1, aunque en este caso no sería 1, porque estamos hablando de kilonewton por metro cúbico. O sea, con esas unidades tendríamos que decir que el peso específico del agua es 9.81. Entonces, bueno, aquí es 0 porque estamos en la superficie, y aquí también es 0 porque todo este estrato no tiene agua, está seco. Pero a partir de aquí sería pues el peso específico 9.81, hablando de kilonewton por metro cúbico, 9.81 por 13. ¿Cuánto es 9.81 por 13? Pregunto. Es 127.53, ingeniero. Como se está viendo ahí. Entonces habíamos dicho que por diferencia calculábamos la presión efectiva, que sería la total, amarillo, menos la del agua celeste. 0 menos 0 es 0, 99 menos 0 es 99, y 349.25 menos 127.53 da 221.72. Esta moradita es la presión efectiva, que es la que tanto vamos a necesitar para resolver los problemas. Cómo calcular la presión efectiva. Pero esto de acá que vengo explicando, voy a hacer uno más porque antes de decir otra cosa, antes de mencionar otro concepto. Nuevamente, tenemos un ejemplo 2. Vamos a dejar descansar a mi amigo Basilio. Vamos a hablar con el alumno Luis Vázquez, que ha tenido problemas para ingresar. No sé si su audio esté bien, Vázquez. Parece que Vázquez no puede comunicarse. Alexis Quintanilla se podrá comunicar. ¿Cómo está su audio? Acá, ingeniero presente. A ver, vamos a ver Quintanilla. Hay algunos que no lo voy a dejar dar examen, sino ya tienes tu nota, porque ya sé que sabe. Bueno, describiendo el problema, el primero dices así, ¿no? SM, profesor Arena Mut Limosa. Arena limosa seca. O sea, esto es la arena es de grano grueso. Es arena limosa también, pero esta está saturada, lo saco por las 3 rayitas que están acá. Y C, pues es de arcilla. ¿Y H de qué sería? Pregunto. Si me dices sí sé, bacán. Si me dices no sé, también bacán. Pero tienes que hablar rápido para poder avanzar. No sabría, ingeniero. Esa H es de alta Ingeniero, plasticidad. Sí. disculpe, ¿qué dijo? Es que no logré escucharlo bien. Entonces, No, decía que la C era de arcilla y la H de alta plasticidad. Pues. La arcilla significa alta plasticidad. C arcilla y H alta plasticidad. Si fuera CL, pues sería arcilla de baja plasticidad. Para el problema no interesa, pero siempre nos interesa pues conversar para ir recordando y tener siempre presente. Y a ver, vamos a hacer un remember, ¿no? Dijimos que el suelo grueso, o los suelos gruesos, pues serían los gravosos y los arenosos. En estos suelos arenosos y gravosos, se puede hablar de suelos bien graduados o suelos mal graduados. Cuando el suelo es bien graduado, bueno, cuando sus granos tienen todos los tamaños posibles o tienen una alta variedad de tamaños. Pero cuando los granos son homogéneos, se dice que el suelo grueso pues es mal graduado.
mal graduados. Se habla de suelos, hay suelos gruesos, suelos finos. Los suelos gruesos solamente pueden ser o mal graduados o bien graduados. Son bien graduados cuando todos los granos son de distinto tamaño, mal graduados o gradados también cuando todos los granos son del mismo tamaño, se parecen mucho, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de suelos finos, decimos que el suelo fino ya no se puede hablar pues de mal graduado o no se puede hablar de mal graduado o bien graduado. Se habla de suelos finos, se tiene que decir de suelos de alta plasticidad y suelos de baja plasticidad. Entonces, ¿qué significa de alta plasticidad? Pues que se deforman, funcionan como una plastelina, ¿no? De alta plasticidad. Y de baja plasticidad, pues tienen esta característica de la plasticidad, pero cuando yo les doy forma se agrietan. Entonces, sabe que cuando la plastilina la amaso, pues le doy formas diferentes, pero no se agrietan. ¿Ya? Los suelos finos se dicen de alta o de baja plasticidad. O sea, profesor, no puede haber un suelo grueso de alta plasticidad, todo eso no existe. Tampoco existe un suelo fino de bien grabado, ¿no? Eso no existe. Bueno, entonces hemos hecho una pequeña aclaración para recordar algo del pasado, pero que no tiene nada que ver con el problema, por si acaso, no tiene nada que ver con el problema. Nos toca conversar y conversaremos cada que no se acuerden del tema de que no estemos recordando. Esa es la idea. Yo no tengo por qué suponer que usted sabe todo. Más bien debo suponer que sabe poco. Si algo le pregunto y no lo sabe, pues yo lo aclaro. Bueno, a ver, estábamos con el señor, estamos con Quintanilla, creo. Sí, ingeniero. Ok, continuamos. La presión en la superficie pues va a ser 0. ¿Ya? La presión va a ser 0. Ahora, el peso específico es 1800. Profesor, kilogramos por metro cúbico. ¿Y cuál será la presión del agua? La presión del agua, profe, es 1000. En esas unidades es 1000 kilogramos por metro cúbico. Miren, la presión efectiva, que es la que más nos interesa, se puede hallar directamente. Y lo único que hay que hacer es lo que le voy a explicar y ojalá que me puedan entender. La presión, acá el 3600 sale el peso específico por la altura, o la altura que es 2 por el peso específico. O sea, 2 por 1800, 3600. Esa es la presión acá en el fondo, debido al primer estrato. Me voy al segundo estrato. Mire, estoy calculando las presiones efectivas de un solo tirón. A los 3600, ¿qué le hago? Cuando ya hablemos de peso específico saturado, que son los dos casos que vienen, para hacer este cálculo directo de la presión efectiva, a cada peso específico se le quita el peso específico del agua, o sea, en este caso 1000. Entonces digo, 3600 más ¿cuánto? Quitando 1000, más 900 por 3. ¿Cuánto es? Te pregunto, 3600 más 900 por 3. $6.300. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo se hace para seguir? A los 6.300 que tengo, le voy a sumar 6, que es la altura, por, le quito la densidad del agua, o sea, por 900. ¿Cuánto sale? 11.700. Ahí está. Estos valores que están acá de azulito
son los pesos específicos calculados directamente. Porque tú te acuerdas que antes primero calculaba ¿quién? Los totales. La presión específica total, ¿no? La presión total. Después la presión de agua, después restaba y calculaba la presión efectiva. Pero yo digo, mejor lo hacemos directamente. Si vamos a necesitar la presión efectiva, mejor lo hacemos directamente, como lo he hecho en este caso. Y de repente tú dices, a ver, profesor, retroceda. Ahí está retrocediendo. Este moradito era la presión efectiva. Hagámoslo contigo. Cuando el suelo está seco, simplemente sería 6 por el peso específico seco. O sea, 6 por 16.5. ¿Cuánto sale? Estoy todo oídos. Seis por 16.5, ¿verdad, ingeniero? 99. Ahí está el 99. No sé si están viéndolo. Si se han distraído, me dicen, profesor, me he distraído, por favor, aclaren. Peso específico 16.5 por 6, 99. ¿Y por qué así directamente? Porque el suelo está seco. Pero cuando entras a la parte saturada, debajo del nivel freático, dices que a ese 99 le vas a añadir ¿cuánto? Pues al 99 le voy a añadir el 13, que es la altura, por este de aquí, que es el peso específico, pero disminuido en la densidad del agua. Para este caso, la densidad del agua es 9.81. O sea, a 19.25, a todos ustedes les digo, a 19.25 le tienen que quitar 9.81, lo multiplican por 13 y le suman 99. ¿Cuánto sale? Hola. Sale 221.72, ingeniero. Como lo está viendo ahí. Se dése cuenta que se puede, el morado, que es la presión efectiva, se puede calcular de frente, no hay necesidad de... ¿Qué es lo que vamos a necesitar? No hay necesidad de hacer otros cálculos. Ingeniero, A disculpe, ver, en la parte de la presión del agua me sale, en vez de 127.53, me sale 122.72. ¿en cuál? El primer ejercicio, que es el anterior y el anterior. ¿Este? Sí, en la parte celeste, la parte final. ¿Por qué? Porque acá es 9.81 por 13. Ah, ya. El peso específico del agua en esas unidades es 9.81. Ah, Por ya, tre- claro, por las unidades, ¿verdad? Por las unidades. Sí, claro, de acuerdo a las unidades. ¿Está bien? Sí, sí, ingeniero, listo. Si Gracias. tienes alguna dificultad, me vuelves a avisar así, me interrumpes nomás, yo no me molesto, al contrario. Este 2, a ver, vamos a ver este 3, a ver, miren. Felizmente que con ustedes puedo hacerlo con más tranquilidad porque ya con la clase anterior he editado esta clase, o sea que es ya mucho más cómodo. Acá me dan un suelo, acá está este de acá es la superficie del suelo. La superficie del suelo la estoy expandiendo para que noten a qué me refiero, esa es la superficie del suelo. Obviamente, como es la superficie, la presión en la superficie es 0. Me dan la altura de cada estrato, la altura de cada estrato, y el peso específico de cada estrato. Peso específico seco, peso específico saturado y saturado, porque estoy ya debajo de la línea del nivel freático, ¿no? Estoy debajo del nivel freático. Y les dije que lo más importante es calcular la presión efectiva, que es lo que queremos aprender y vamos a necesitar.
Esa presión efectiva la puedo calcular teniendo la presión total y restándole la presión del agua. Pero después dije yo, ¿por qué no la calculamos directamente? ¿Por qué no la calculamos directamente si al final hacia ese punto vamos? Entonces les dije yo que cuando el precio específico estaba seco no había problema, lo hacíamos igual que siempre. Pero cuando estaba saturado, había que disminuirle la densidad del agua. Para hacer eso, tenemos que ver en qué unidades estamos. Profesor, kilonewton por metro cúbico. Ah, bueno, en ese caso, la presión es 9.81. Entonces, lo que tendrías que hacer sería, pues, quitar a 17.3, 9.81. ¿Cuánto sería? Pregunto. Perdón, ese no, ese es, como es seco, queda igual. El saturado es el que tenemos que. ¿Cuánto sería? A 18.9, cambiarle, quitarle 9.81. ¿Cuánto sería? 18.9 menos 9.81. Espero respuestas. 9.09, ingeniero. 9.09. Eso lo escribo y lo pongo para no tenerlo ahí en el aire, lo pongo. Pues, ahí. Ese valor que usted me está diciendo, lo pongo aquí. Igual a 19.7 le voy a quitar 9.81. ¿Cuánto sale haciendo eso? ¿Cuánto sale? 9.89, ingeniero. 9.89 me dijiste, ¿no? Sí. Ahí. Le dije, cuando está seco lo dejo como está, cuando está saturado le quito 9.81, o sea, la densidad del agua. En algunos casos será 1, en otros casos será 1000, en otros casos será 62.4, en otros casos será 9.81 como en este caso. Entonces digo acá, 4 por 17.3. ¿Cuánto sale 4 por 17.3? 69.2. Ahí está el 19.2. Está el 19.2. El que viene sería, profe, el 69.2 más 5, pero por 9.09. ¿Y cuánto sale? Esperando. 114.65. Ahí lo ve. El que sigue, pues, profe, el 114.65 más 6 o 9.89. ¿Cuánto sale? $173.99, ingeniero. Como lo está viendo ahí. Estos valores que he escrito en esta columna de color naranja son las presiones ¿qué? Las presiones efectivas en cada nivel. O sea que puedo calcular la presión efectiva sin necesidad de calcular la presión total y quitarle de la presión del agua. Lo puedo hacer directamente como han visto ahí. Ustedes tendrán que revisar aquí en la solución que le pongo a este problema.
lo he hecho, pues, la presión total primero calculo, pues calculo la presión del agua y después resto y me queda este resultado. Pero nosotros de frente hemos calculado el resultado que está acá. Tienen que practicar. Eso es lo que... En el examen pues, va a venir una pregunta del capítulo número 1, que fue Proctor. Una segunda pregunta que va a ser del cono de arena. Y una tercera pregunta que es de lo que estamos haciendo ahora. O sea, que, no, dos preguntas de lo que estamos haciendo ahora para que... Lo único que tienen es practicar un poquito porque yo por lo menos percibo y ya entendieron. Aquí hay otro problema y como le digo, lo que nos interesa fundamentalmente es calcular la presión efectiva. Eso tenemos que hacerlo, digamos, rápido, porque en el próximo capítulo vamos a necesitar hacerlo rápido. Entonces, usted debe de entender, ¿no? Debe entender también rápido. Por eso es que debe practicar esto. Bueno, aquí hay 3 estratos y cada estrato pues tiene 1, 2, 3, 4 puntos. La superficie, el final del primero, el final del segundo y el final del tercero. Nos interesa la presión efectiva. No, ¿me dan? El nivel freático está aquí. Porque me dice peso específico seco. D significa DRI, seco. DRI. DRI es seco en inglés. Y lo pongo para recordarlo. Ahí está. Dry es seco, por eso es que acá dice peso específico seco 15. Pero ¿sabe lo que nos viene explicando? Usted dice que el 15, el peso específico seco no hay que hacerle nada. Sin embargo, a los que están debajo del nivel freático, o sea, los saturados, hay que quitarles la densidad del agua, hay que quitarles la densidad del agua. Entonces, tanto a 18 que está saturado como a 19 que está saturado, le tengo que quitar 9.81. ¿Cuánto vale 18 menos 9.81? 8.19, ingeniero. 9.19 me dicen. Pongo yo 9.19. 8.19. Ok. 8.19. Y también al... digamos, aquí, ¿no? Para que no me confunda, lo pongo ahí un rojito. Y después al 19, sería pues le tengo que quitar el 19, 9.81. Entonces, si le quito 9.81, ¿cuánto sale? 19, creo, ¿no? ¿Está bien? Sería 9.19, creo, ingeniero. Sería, me dice que sale 9.19, ¿no? Perdón, Sí, ingeniero. 9.19.
Así es como tengo que aprender a hacer. Entonces, bueno, acá es 0 porque estamos en la superficie. Profesor, aquí no hay que hacer nada porque está seco. No hay agua, entonces sería 15, perdón, la altura 4.5 por 15, ¿no? 4.5 por 15, ¿cuánto sale? 67.5. Ahí se ve 67.5 aquí, ¿no? Supongo que lo están viendo. Ahí está. Ahí estamos, hemos calculado 67.5. Y el 0 que también lo hemos calculado pues, de manera obvia. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale el valor que sigue? 149.4. A lo que teníamos, 67.5, que era la presión, le debo de agregar ahora 10 por 8.19. A lo que tenía 67.5, le debo de agregar 10 por 8.19. ¿Cuánto sale? $149.4, ingeniero. Bien, ahí lo está viendo. Y el que sigue sería ese 149.4. Le voy a añadir, le voy a sumar 8.5 por 9.19. Si todo está bien con los alumnos, sus compañeros del grupo anterior, me han dicho lo correcto, pues tiene que salir 227.52. Usted dirá. Sí, sí, sale 227.52. Entonces, estábamos diciendo que en el capítulo que viene, que se llama consolidación, significa pues que cuando yo construyo un edificio tengo que prever, antes de construir, tengo que hacer el proyecto, y antes de construir tengo que verificar que el suelo aguante, no se hunda, no se deforme. Ese fenómeno en que pongo un edificio y el suelo se cede, se deforma, se llama consolidación. Para poder hacer ese cálculo de cuánto tiempo se deforma el suelo cuando yo le coloco un peso encima, hay que calcular, hay que saber calcular primero la presión efectiva, que es lo que estamos haciendo hoy día como prerequisito. Veamos otro problema. Un problema 5. Vean que en este problema, igual que en todos los casos, me dan un estrato y me están dando, ¿qué le digo? Un suelo y sus estratos. Entonces, la superficie se encuentra aquí. Esta es la superficie del suelo. O tratar de hacerlo rápido y no estar dibujando tanto. Ahí está el suelo. Y obviamente la presión en ese suelo, en la superficie va a ser 0. Por eso está apareciendo ese 0. Ahí está 0, la superficie. De ahí viene un primer estrato de anchura 3, otro estrato de anchura 4, otro estrato de anchura 2. En este problema me están diciendo que digan, ustedes lo pueden leer, dice, suponiendo que todos los estratos están saturados, porque normalmente veníamos trabajando con que el primero era seco y los demás eran saturados. Ahora no me dicen, no, el suelo está saturado completamente, no
todo está saturado. O sea, saturado tú, saturado tú, saturado tú. Ya. Y otra cosa que veo, que para calcular presiones, pues necesita el peso específico. Para calcular presiones necesita el peso específico, pero aquí no me dan el peso específico, simplemente me dan la relación de vacíos, en todos los casos, y me dan la gravedad específica o gravedad relativa de sólidos, también se puede leer. La gravedad relativa de sólidos o el peso específico relativo de sólidos es 2.62. ¿Qué significa? Significa, usted debería entender que si este valor que no tiene unidades lo multiplico por la densidad del agua, pues me sale el peso específico de los sólidos. Vuelvo a repetir, están dando la gravedad específica o peso específico relativo de sólidos. Cuando me dan pesos específicos relativos de sólidos, para calcular el peso específico real, debo multiplicar este valor por la densidad del agua. Entonces, como a cada uno de estos valores lo tengo que multiplicar por la densidad del agua, tengo que escoger las unidades, porque como lo que tengo que hacer es multiplicar por la densidad del agua cada uno de estos, pues, podría ser por 1 tonelada sobre metro cúbico, si quisiera trabajar en metros. Pero si quisiera trabajar con kilonewton, tendría que multiplicar por 9.81. Quisiera trabajar en el sistema inglés por 62.4. ¿Por cuánto lo multiplicaríamos? Bueno, yo lo voy a multiplicar por 9 puntos, perdón, lo voy a multiplicar por 1, que me parece que multiplicar por 1 es algo sencillo. A cada uno de estos lo multiplico por 1 gramo sobre centímetro cúbico, a cada uno por 1 gramo sobre centímetro cúbico, y ese sería el peso específico de sólidos. Como por 1 da lo mismo, acá quedaría 2.62, ahí está, gramos sobre centímetro cúbico, en el otro 2.68 gramos por centímetro cúbico, y en el otro 2.73. 2.73 debería haber acá se han equivocado los. No sé si me equivoco yo o se han equivocado los precios. 2.73 ahí dice. Yo tengo el peso específico de sólidos. Como todos los suelos están saturados, usted sabe que el suelo pues tiene 3 fases, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa o de aire. Pero como está saturado el suelo, pues solamente hay 2 fases, la fase sólida y la fase líquida. Por eso aquí tienen todos los ejemplos con las 2 fases. Hay sólidos y hay líquidos. El peso específico del líquido, en este caso agua, 1 gramo por centímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico. Un poquito, por favor, que me están llamando mi hermanito. Bueno, muchas gracias por el permiso.
le decía que a esto que son gravedades específicas, ese es su nombre, gravedad específica de sólidos, simplemente se le multiplica por la densidad del agua, en este caso 1 gramo por centímetro cúbico, y quedan las densidades de los sólidos que están en plomo. Y la densidad del agua, pues conocen todos 1, 1, 1. Está ahí todo bien. Después me dicen que la relación de vacíos es 0.4. Bueno, habría que recordar que la relación de vacíos es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Entonces acá toca 0.4, porque ahí lo dice 0.4 y abajo 1, para que 0.4 entre 1 salga el 0.4. Y en el otro caso 0.6 sobre 1, y en el otro caso 0.81 sobre 1. La otra parte, que es la relativa al peso, pues sale multiplicando estos dos se multiplican. Cuando yo tengo estos dos, pues este por este del que está acá. En otros casos, si me dan los dos primeros, el de aquí entre el de acá da el del otro extremo. En este caso hay que multiplicar 0.4 por 1, 0.4, 1 por 2.62, 2.63, multiplico, y tengo los pesos. Ahí están los pesos. Entonces divido, sumo estos dos y tengo un peso total, sumo estos dos y tengo un peso total, sumo estos dos y tengo un volumen total. O sea, si todo está bien, debería ocurrir que 2.62 más 0.4 entre 1.4, háganlo por favor, debe salir 2.16. ¿Kami se encuentra en el aula o no se encuentra en el aula? O no puede, su audio no funciona? ¿Qué dice Kami? Hola. Creo que Kami no tiene audio. Palma, ¿tendrá audio? Sí, ingeniero. A ver, divide, pues suma estos dos y divido entre estos dos y debe salir esto que está acá, el peso específico. Dime si está bien. Sí, ingeniero, sale 2.157, redondeando 2.16. El otro, por favor. Ya. También, ingeniero, está bien. Y el tercero, que aquí había habido un error, no sé si el error tiene que ver con los resultados. Igual hay que sumar el peso, hay que sumar los volúmenes, dividir y debe salirlo de ahí. Y si no, lo corregimos de una vez, pues, ¿no? Está bien, ingeniero, 1.96. Ok. Entonces, como estos, ya tengo los pesos específicos en cada caso, y quiero hallar la presión efectiva, ojo que el problema es hallar la presión efectiva. Y dijimos que, ¿cómo hallaría la presión efectiva? El profesor, usted decía así en los ejercicios pasados, cuando el suelo está seco, lo deja como está el peso específico. Pero si el suelo está saturado, el peso específico hay que quitarle la densidad del agua. O sea, en este caso, como tengo acá, tendré que decir que la presión acá es de 3.48, es el resultado de multiplicar 3 por quién, por la densidad del agua disminuido, por el peso específico disminuido, porque está saturado. El problema dice que los tres estratos están saturados. O sea, sería 3 por 1.16, porque le quito el 1, que es la densidad del agua. O sea, ¿cuánto es 3 por 1.16?
3.48. Ahí está el 3.48, lo está viendo por si acaso. El que viene sería a 3.48, le tengo que sumar 4, pero por el peso específico disminuir en la unidad. Disminuir en la unidad porque la densidad del agua es 1, sería por 1.05. ¿Cuánto sale? 4.2. Ahí. ¿No sale entonces? Porque acá dice 7.68. No, sí, 4.2 más 3.48 sale 7.68. Ya está. ¿Y cómo sigo? Bueno, a 7.68 le tengo que multiplicar 2. Le tengo que sumar, perdón, le tengo que sumar 2 por 0.96, quitándole el 1, ¿no? 0.96. ¿Cuánto sale? 9.6. Ahí está. Estas presiones son las presiones efectivas, como le indicaba. Lo acaba de hacer usted. Yo he dirigido, pero usted es el que se ha dado cuenta, el que lo ha hecho. Y sabe también que así como lo he hecho de manera directa, también lo puede hacer, digamos, de manera más lenta, que sería primero calcular las presiones totales, después las presiones del agua y restando las presiones efectivas. También se puede hacer así. También sabe que, como siempre se utiliza la densidad del agua, pues la densidad del agua habría que recordar que de acuerdo a las unidades con las que nos encontremos, pues, sería pues 1 en gramos sobre centímetro cúbico, lo mismo que en tonelada por metro cúbico también es 1. Pero cuando hablamos de kilonewton por metro cúbico, ya la densidad del agua es 9.81. Y si hablamos del sistema inglés, sería pues 62.4 la densidad del agua. Vamos a ver este plomito. Este plomito, bueno, primero habría que leer el problema. Dice que un depósito de arena muy fina, ojo, ya es arena muy fina. Pero cuando la arena es fina, indicaba yo, que el agua sube por capilaridad. Los poros, por ejemplo, en un ladrillo, si te agarra un ladrillo de esos rojitos, es de arcilla, ¿no? Y tiene poros, usted lo pone a remojar en una vasija de agua, o sea, una parte sumergida y la otra al aire libre, va a notar que en el transcurso del tiempo, pues no va a ser de un día para otro, pero en menos de una semana usted pone el ladrillo y el agua empieza a través del tiempo empieza a subir, ¿no? Por eso cuando se hace una casa nueva, las paredes pues están bacanes, pero si el constructor ha sido un constructor malo, o chico malo tendría que ser, porque no ha tenido cuidado en poner algún hidrófugo en concreto, o poner una lámina plástica para que no suba el agua. Lo ha construido y ha dejado nomás que tenga contacto directo con el suelo sin ninguna precaución. El primer mes todos bailan tranquilos. Ya en el segundo mes ya se empieza a notar, tercer mes se empieza a notar. Ya pues al final del año ya toda la pared se nota que tiene una mancha ahí de humedad. La gente se preocupa por qué, pues, tiene contacto con el suelo está húmedo, se tiene agua, esa agua sube por la capilaridad, por los poros que tiene el ladrillo, por los poros que tiene el concreto. Entonces hay que mezclar, hacer la mezcla
para preparar el mortero con un hidrófugo, llámese chema, sica, no sé qué hidrófugo, o en otras palabras, pues un impermeabilizante. Bueno, entonces aquí tenemos un suelo que tiene arena fina, o sea que aquí sí vamos a estar en el problema en que va a subir el agua por capilaridad. Entonces dice que todo está saturado, o sea, todo está saturado. Si bien el nivel freático se encuentra aquí 4 metros por debajo de la superficie, ahí se encuentra el nivel freático, lo dice el problema, 4 metros de profundidad, el nivel freático, ahí. Y ahí encuentro el agua, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que si yo hago un hueco, aquí está el hueco, aquí he hecho un hueco, estoy poniendo un huequito, entonces yo excavo, si yo excavo, al principio, está así, al principio el huequito está así, excavo. Cuando hago esta excavación, ¿qué cosa estoy viendo? Pues estoy viendo que las paredes tienen agua, las paredes están húmedas. Sin embargo, en el hueco no hay agua, solo las paredes y el piso, el suelo, piso sería, ¿no? El piso y las paredes están mojadas, pero aquí no hay agua. Sigo excavando, ¿y qué pasa ahí? Profesor, las paredes están mojadas, tienen humedad, el fondo también, pero cuando ya paso este nivel, ya aquí sí aparece así, se forma una lagunita, pues ahí está, una lagunita. De cuando paso el nivel freático, aquí hay agua. Acá arriba no hay agua, paredes mojadas. ¿Por qué las paredes están mojadas? Porque el agua ha subido por capilaridad. Y a partir de ahí, pues si sigo yo excavando, voy a encontrar para seguir excavando voy a tener que poner una bomba de agua, prenderla y el agua chupa, entonces sale el agua y bueno, voy a poder seguir excavando porque con el agua ahí no voy a poder excavar, ¿no? Y para seguir excavando tengo que sacar el agua, tengo que tirar una bomba aquí para que bote el agua para ahí y excavar. Pero ese no es el problema de hoy día. Entonces estoy simplemente contándoles cómo es el suelo. Todo es una arena muy fina y por tal, si el nivel freático está acá, no es que de aquí para abajo esté saturado, sino que también va a estar saturado de aquí para arriba, porque el agua va a subir por capilaridad. Ok, profe, el agua va a subir por capilaridad, ¿está bien? Entendido. Entonces, tenemos la altura 4, la altura 8, y decimos así, como lo hemos hecho de costumbre. Necesariamente la presión en la parte superior es 0, y la presión total, estoy hablando de la total, o sea, como lo hacíamos al principio, sería, pues la presión acá sería el peso específico por la altura. ¿El peso específico lo conozco o no? Sí, profesor, el peso específico del suelo saturado es 1800 kilogramos por metro cúbico. Aquí lo dice, el peso específico es 1800 kilogramos por metro cúbico. Pero si yo divido 1800 entre 1000, ya sería toneladas, ¿no? Porque una tonelada es 1000 kilos, o sea, sería 1.8 toneladas por metro cúbico. Acá está. Aquí está, 1.8 toneladas por metro cúbico. Ese es el peso específico del suelo, ¿no? Saturado. O sea, acá sería 1.8 peso específico por 4, o 4, la altura por 1.8. Si multiplicas 4 por 1.8 te va a salir 7.2. Esa es la presión aquí. Y si a 7.2 le agregas la altura 8 por 1.8, te sale 21.6. Deben verificarlo porque los números que están así, ahí, yo se los he preguntado al grupo al grupo pasado, pues les he preguntado, ellos me dicen, me dictan, yo le copio, pues no puedo hacer las dos cosas a la vez porque si no me demoraría y
No avanzaríamos a la velocidad que requiero que siga. No sé si estos dos números están bien. Sí, ingeniero, está bien. Ok, entonces esta parte es la presión total. Después de la presión total, necesito la presión del agua. Con el siguiente criterio, la presión del agua, donde está el nivel freático, ahí la presión es 0. Y bueno, como la presión de el peso específico del agua es 1, sería 8, que es la altura, 8, por el peso específico 1, 8. Ahí está 8. Y la otra parte que es una presión negativa, porque si sube, pues es que alguien la ha hecho subir. Tiene que ser una presión negativa, algo así como cuando tengo un sorbete para tomar mi Coca-Cola, pues absorbo, entonces el agua sube, ¿no? Hay algo, es un fenómeno que se llama de capilaridad que hace que suba, o sea que es una presión negativa, que sería pues 1 el peso específico por 4, 1 por 4, 4, pero no sería 4 sino menos 4, porque es negativo. Entonces, esta es la presión del agua. Entonces, la presión efectiva, que es la que nos interesa, sería 0 menos 4, profe, 4. 7.2 menos 0, 7.2. Y 21.6 menos 8, 13.6. Y estas que están de azul son las presiones efectivas, que son las que nos interesa aprender a calcular de una manera rápida para entender el capítulo que viene. Si hay alguna pregunta, estoy aquí para atenderlos. Pues, si todo está bien, porque no escucho a nadie que esté preguntando, le diría a alguno de ustedes, quizás a mi amigo Basilio, le digo, Basilio, tengo esta pregunta y la ha resuelto pues nuestro común amigo Palma, y quiero saber si es que Palma ha resuelto bien, ahí está el problema resuelto. Usted revise y dígame si hay un error. O sea, si tiene 20 o está jalado, pues esto es lo que nos ha presentado el alumno Palma, pero usted es el calificador, Basilio. A ver qué me indica si está bien o mal. Tiene 3 minutos pues, para revisar. Creo que es suficiente, creo yo. Le dirá a usted dentro de 3 minutos si es suficiente o debemos continuar. Está bien el ejercicio, ingeniero. Está bien, dicen. Así es. Porque en el total sería 15 por 1.9, ¿no? Y 15 por 1.9 en la presión total, 15 por 1.9, me sale 28.5, está bien. Y a ese 28.5 le tengo que sumar 5 por 1.8, ¿no? 1.8. Y sale 37.5, está bien. Perfecto. La presión del agua, pues es más fácil porque como está el nivel freático en la cúspide, sería pues 1 por 15, 15, este el 15, y a ese 15 le tengo que sumar 5 por 1, 5, o sea 20. Y resto, y sale la efectiva, y resto, y sale la efectiva. Pero como la más importante es la efectiva, deberíamos saber calcular esto de manera directa. Y creo que lo saben, ¿eh? Creo que hemos sacado ventaja, hemos aprendido esto.
eh, para cambiar, vamos a poner pongamos pues que estoy preparando el examen. Yo el examen lo que pienso hacer es hacerlo rápido también. Es algo así. Pongo acá 15, 5, pongo 5, y ahí el examen. 5, copiar, pegar, pongo 10, 9, 9, más salía 12 metros, ya 9 y 5, 14, sería casi ya 14. 12 metros de espesor, medio científico está a 4, está a 5, sería acá. 5. La arena sube por capilaridad, pero el peso específico de la arena saturada es este de acá. Entonces, a ver, ahí ven, así le cambio unos datos y ya queda el mismo problema, pero ahora resuélvalo. Ahora lo resuelve. Ahí sería. Entonces, se supone que usted debe calcularme pues todos estos valores que están acá. Ahora van a ser otros valores. Tiene tiempo para calcular esos valores. Deben estar todos tratando, pensando, porque no sé si es que ya han entendido o no. Si no lo pueden hacer aquí delante mío, pues ya solos es más difícil y en el examen es más difícil. A ver, a ver. Eh, Quintanilla está, ¿no? ¿Está bien? Presente, ingeniero. Ok.
Ok, amigo Quintanilla. Aquí donde hay 7.2, la pregunta sería, ¿qué cosa es lo que voy a poner en vez de 7.2? Eh, 49.5, ingeniero. 49.0, no, ¿cómo es? 49.05. 49.05. Sí. Que sería el resultado de multiplicar 5, que es la altura, por 17.65, ¿no? 5 por 17.65, 88 punto... ¿por qué sale eso? Ingeniero, eso no lo Dígame con confianza. ¿no sería 5 solo por 9,81? A ver, por O el diagrama que está acá, acá viene la presión total, acá viene la presión del agua, y aquí viene la presión efectiva. Entonces acá el peso específico es 17.65, porque el suelo está saturado por 5. Según yo, me sale 88.25 acá. 88.25. Tranquilo. Y acá al fondo, me sale ese 88.25, le debo de sumar ¿cuánto? Díctame tú. 9 por 17.65. Me sale 247. Me sale 247. Aquí el fondo me va a salir, según mis cálculos, 247.1. O punto 10, así saldría. Como estamos hablando en kilonewton por metro cúbico, la densidad del agua es 9.81. Entonces acá arriba sería 9.81 por 5, 49.05. Y sería 49.05. Ese valor va a ir acá arriba. Pero este valor, como es un valor debido a la capilaridad, es negativo. Y abajo, copiar, pegar, aquí abajo, iría como la densidad del agua es 9.81 por 9. O sea, 9.81 por 9. 88.30.29. Está bien lo que me está diciendo. 88.29. 88.29. Y ya la presión efectiva, la que se llama efectiva o intergranular, sería este número que está acá. Copio y lo pego. Y solamente sería positivo. Y cuando yo a 0 le quito 9.49, menos va a dar más. Y aquí sí va a variar porque esta resta es la que va a ir acá. Entonces usted dirá, ¿qué valor va a ir ahí? Colocando todo lo que está acá. Sería 247.10 menos Es 158.81, ingeniero.
258.81. 81. Como usted lo ha dicho, así sería. Y ya, aquí sería pues 0. Aquí sería 0, vamos a poner 0. 0. Acá por terminar de cortar, por terminar de hacer el ejercicio, el 0 vendría aquí. Sería 0. Y tocaría 88.25 menos 0. Copiar. Pegar. Y aquí tocaría 88. Eso es lo que tendría que hacer usted. Como ve, es lo mismo que, bueno, es lo mismo que hemos hecho en clase. El compañero que ha estado conmigo, pues lo ha hecho muy bien. Pudiera hacerlo mejor, pero para eso hay que practicar un poquito. ¿Ya? Entonces, creo que lo podemos dejar ahí. Les doy un abrazo y nos vemos en la hora del laboratorio. ¿Ya? Muchas gracias. Chao. Hasta luego, ingeniero. Me Hasta hacen luego, el favor ingeniero. Nos del vemos en la tarde. laboratorio para mandarles este PPT, ¿ya? ¿Cómo, ingeniero? Este PPT que estoy haciendo se lo voy a mandar en la hora del laboratorio. Ya, ingeniero, gracias. Y nos vemos. Chao. Gracias.